podemos comentar algo ahorita. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros. Vamos a, como estaba planificado, a un poco comentar sobre la presentación. No la voy a hacer ni en inglés ni en riguroso orden, pero sí manteniéndome en el tiempo de los 20 minutos que dijimos para aprovechar la hora más que todo con preguntas. Esto se les ha distribuido de antemano en varias ocasiones. Esta sencillamente es la versión más actualizada de detallitos, pues prácticamente estamos a nivel de sustituir palabras, eh, pero esto es en esencia 99.99% lo que se va a presentar. Entonces, bueno, son 34 láminas para un tiempo de 20 minutos. Por supuesto, yo estoy ahorita en proceso de esa práctica, estoy perfecto porque siempre que lo practico me ubico entre 19 minutos y medio y 19 minutos 45 segundos, de tal manera pues que ya tengo hasta el paso de la presentación bien, bien medido, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta primera lámina sencillamente presenta al equipo de investigación, eh, representado pues aquí a través de tres instituciones. Es interesante esa primera representación porque habla de una empresa consultora, habla de una organización de la sociedad civil y habla de una universidad. De tal manera que sin querer logramos pues esta triple representación que creo que añade bastante, ¿no? Eh, en una siguiente lámina pues vamos a ver ya el esquema que tiene la presentación. Una introducción, la definición del problema, objetivos, descripción del modelo de gobernanza, que tiene hay como un ruidito, no sé si alguno de ustedes que deba cerrar el micrófono. Ok, sí, listo. Entonces, descripción del modelo de gobernanza que tiene dos grandes vertientes. Una que cubre la parte operativa táctica y otra que cubre la parte, vamos a decir, táctica estratégica. En todo caso, pues, lo que llamamos BLACOS, que es el Barómetro Latinoamericano de Cohesión Social, y la tecnología social SAI, específicamente, aquí hablamos del algoritmo de optimización, que reúne dos metaheurísticas, algoritmo genético y tabú search, y luego las conclusiones. Escribí referencias aquí, aun cuando no las voy a presentar porque las incorporé en las láminas. Es muy importante para que se sepa, pues, qué basamento teórico siguen nuestros planteamientos. Un ejemplo es aquí en esta lámina, donde pongo dos citas, quizás la cita más famosa de Niklas Luhmann en toda su muy extensa literatura, es esta que está aquí. La comunicación solamente es la que comunica. Parece algo trivial, pero esto lo que responde a la pregunta es de los seres humanos no forman parte de los sistemas sociales en la conceptualización de Luhmann y por eso solo la comunicación comunica. Y luego la frase de Hegel, que es otro alemán, eh, es el que nos salva la partida. Hay que cerrar los micrófonos, Enio, por favor. Cerrar el micrófono, Enio, porque hace eco. Ok, entonces Peter Hegel, o Hegel, eh, otro alemán, él nos salva la partida porque él en realidad es el que era contemporáneo con Luhmann, ¿no? Pero él salva la partida, digo yo, porque él es el que humaniza una teoría social no humanística como la de Luhmann, ¿no? Y la humaniza de una manera muy elegante. Y es lo que nos permite a nosotros poder reintroducir al ser humano en nuestra conceptualización. Si no fuese por la presencia de Hegel en la literatura, no tuviéramos soporte científico para reintroducir al ser humano en el esquema nuestro. Bueno, lo que estamos haciendo entonces es modelar la sociedad y explicar gobernanza como la relación entre los sistemas sociales, los 12 sistemas sociales.
Es un problema de optimización combinatoria muy difícil de resolver, no tiene solución exacta en matemática porque es un problema de 12 factorial. No existe solución exacta en matemática, solamente aproximación a través de algoritmos. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué logramos con cada permutación que conseguimos? Una estructura de la sociedad. Definimos la estructura de la sociedad a través de una permutación. Aquí hacemos el planteamiento del problema, ¿verdad? Y en estas dos muy breves láminas decimos pues cuál es el problema, que básicamente es que el Estado está aislado y el ser humano también recurre a un individualismo porque sencillamente pues no encuentra en el Estado un eco a su situación y esto conduce a que la distancia entre el Estado y la sociedad sea mayor cada día. Nuestros objetivos es desarrollar instrumentos para medir cohesión social y poder desarrollar también políticas públicas basadas en estas cosas que nosotros medimos de manera dinámica como variables sociales. Introducimos el término de barómetro, que es muy común en la literatura. Hay el barómetro africano, hay el barómetro tal y cual. Es decir, es común utilizar la terminología de barómetro para estas cosas, ¿no? Bueno, en el sentido de que miden presión social. El Estado ciudadano es lo que nosotros proponemos como solución al problema que está planteado. Aquí, Carlota, pues que es una de los integrantes del equipo, define el concepto del Estado ciudadano dentro del concepto de gobernanza. Es decir, lo que estamos buscando justamente es incorporar al ciudadano a el desarrollo, implementación, inclusive evaluación de políticas públicas. Este barómetro nosotros lo presentamos, sus componentes, sus definiciones de cómo funciona, ¿verdad? Los indicadores y cómo se interpretan los resultados que recogemos a través del barómetro, comparándolo con un estándar que lo llamamos el modelo de cohesión social. Debo decir que esto es interesante en el sentido de que, a pesar de que existe el barómetro latinoamericano, no está conceptualizado de igual manera como nosotros lo hacemos. Pero de manera más general, no existe ningún barómetro en el mundo en estos momentos que haga el planteamiento tal como nosotros lo hacemos. En otras palabras, nosotros vamos desde la medición hasta la aplicación de esa medición en el terreno, en la realidad. De tal manera que cumplimos o cerramos el ciclo completo. ¿Por qué los otros no pueden hacerlo? Bueno, sencillamente porque no existe un modelo de sociedad como el que nosotros hemos planteado, ni de ninguna otra manera. Usted revisa la literatura y quienes se atrevieron a hacer un planteamiento sistémico para modelar la sociedad, en primer lugar fue Talcott Parsons, bueno, que fue quizás la figura más célebre del siglo pasado en sociología con su teoría de la acción social y sus teorías de sistemas, pero eso se agotó. Luego vinieron otros sociólogos que prácticamente lo criticaron muy duro, después de haber sido él durante casi 30 años la máxima estrella, en la que más Hoy la iluminaban Oficina de el Control de firmamento. Activos del Departamento Tienes del Tesoro abierto el micrófono, Enio, por designó favor. a Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de Colombia, Enio, en por virtud favor, de las cierre el facultades micrófono. relacionadas con el narcotráfico. Lo tengo. No, es que tienes abiertos dos Enio Arrieta ahí. Hay uno con el micrófono Oh, abierto y otro con el oh, micrófono. ok. Ok. Sigue abierto el otro Enio Arrieta, ¿no? Pero bueno, continúo. Ok, ahora sí, Enio, gracias. Entonces decía que eh, eh, en nuestra definición, eh, apoyándonos en Niklas Luhmann, Luhmann, que fue alumno de Talcott Parsons durante un año, vino a Norteamérica a hacer estudios avanzados con Parsons, pero hizo una cosa que yo creo que fue brillante. No pateó la teoría de su profesor, no lo guardó en el baúl de los recuerdos y lo ignoró, sino que intentó mejorarlo. Argumentó en lo que él creía que podía ser extendida la teoría de sistemas de Talcott Parsons y creó lo que se llama una teoría de sistemas de, vamos a llamarla de segundo orden, ¿no? Y bueno,
creo que hizo un trabajo que no tiene igual en estos momentos inclusive. No conozco, por lo menos yo en la literatura científica, una definición o un modelo de sociedad que se atreva a describir la sociedad completa, todos sus sistemas sociales y que además pueda ser operacionalizada. Nadie la ha operacionalizado. Es una estructura muy abstracta, una teoría muy compleja. El que se mete a estudiar Luhmann se tiene que quedar en Luhmann, porque la terminología, los conceptos, las abstracciones de tal nivel que no puedes combinarla con más nada. Es Luhmann, Luhmann y Luhmann. Entonces, para que puedas de verdad comprender y ver el alcance. Afortunadamente existen muchos centros de estudio, sobre todo en Europa, que son justamente eso, Luhmann, Luhmann y Luhmann. Entonces, claro, viven en el mundo Luhmann y entonces ahí sí se puede seguir avanzando, porque mezclarlo, yo no quiero decir imposible, pero sumamente difícil, porque los mismos términos cambian radicalmente el significado. Entonces, nosotros por primera vez estamos operacionalizando las teorías y el modelo de Luhmann. Esto no existe. Y eso es lo que le da amplitud al barómetro, que cuando lo vemos aquí, en estas matrices, bueno, representan con variantes, ¿verdad? Lo que ya existe dicho de una manera o de otra, ¿verdad? Eh, yo creo que la virtud que tiene el modelo que nosotros estamos presentando es lo simple que es. Es un modelo simple, poderoso, que dice lo que tienes que decir para medir cohesión social a través de estos indicadores y no entra en la complejidad que muchos otros modelos para medir cohesión social requieren. Entonces, creo yo que esa es una virtud. Una vez que se hacen las medidas o las mediciones, comparamos contra el modelo, vamos a decir, estándar o teórico, muy acorde con lo que se conoce en la literatura. Pues estos componentes son los que están, vamos a decir, generalmente aceptados como los que integran un modelo de cohesión social. Claro, aquí la virtud está en el ciclo que se genera. Y un aporte de segundo que me pareció muy importante es el descomponer esto en procesos, porque al descomponerlos en procesos me dio a mí la oportunidad de vincular mejor, más eficientemente con lo que viene después, con el modelo de optimización. Es decir, segundo pone a la vista los procesos que no estaban al sencillamente ver los elementos de medición. Entonces, a nosotros como modelo nos interesa interpretarlo como procesos. Aquí vemos entonces ahora los resultados y su comparación con el modelo que hemos definido como estándar de comparación. No me detengo en estas cosas, uno, porque la información ya la disponen ustedes, vamos a tener oportunidad de preguntas y respuestas, pero dos, porque, bueno, son conceptos bastante trajinados, digamos, que tienen esa virtud que podemos ahora entenderlos como procesos. Ahora, aquí viene el otro componente de nuestra presentación. Ya tenemos lo primero que es el barómetro. Queremos un Estado ciudadano para de verdad traer soluciones reales al problema de fragmentación que existe en Latinoamérica y con ese barómetro y esas agencias que estamos proponiendo, que es un punto central de esta ponencia, las agencias, porque no hacemos nada con el barómetro. Necesitas que haya un ente cercano al Estado y al mismo tiempo cercano a las comunidades que permita utilizar los resultados medibles que hemos obtenido producto de nuestro diagnóstico con el barómetro y que podamos implementarlos con políticas públicas. Eso no es un acto de magia, eso lo tienen que hacer seres humanos, ¿verdad? Que formen parte de una organización, de una institución, llámese agencia, llámese departamento, que tiene esa función en la sociedad. Lo que nosotros incorporamos aquí con el modelo y con la teoría de sistemas de Luhmann, que como dije ya es una teoría muy particular porque habla de que son sistemas interdependientes, aun cuando son autónomos,
son operativamente cerrados y determinan una diferenciación funcional de la sociedad. Todo eso que dije es muy particular, es Luhmann. Entenderlo distinto es salirnos de Luhmann. Y por eso decía que en esta concepción ustedes no van a escuchar que estamos hablando de los seres humanos, porque no están dentro del sistema, están en la periferia del sistema. Pero nosotros utilizamos un esquema que nos permite reincorporar al ser humano, inclusive con basamento teórico, que es la parte, vamos a decir, elegante de esto, que no lo hacemos porque nos provoca, sino lo hacemos apoyado en la teoría sociológica, vamos a decir, vigente. Bueno, aquí empiezan las innovaciones, porque utilizar a Luhmann para concebir a la sociedad o modelar la sociedad no es una innovación, por supuesto. No muy popular en Latinoamérica, en Norteamérica, y pareciera mentira, pues, pero en Latinoamérica, si hablamos de México, si hablamos de Chile y si hablamos de Argentina y Brasil, esos cuatro, y si quiero reducirlo a tres, Chile, México y Brasil, bueno, son los que se han encargado de hacer de Luhmann verdaderamente, pues, una teoría social y un recurso utilizado, pues. Es decir, la investigación, la docencia que se da en estos tres países, fundamentada en la teoría sistémica de Luhmann, es de nivel mundial. Es decir, nada que envidiarle a otras latitudes. O sea, afortunadamente tenemos buen respaldo en Chile, México y Brasil para un proyecto de este tipo. Entonces, la innovación nuestra comienza utilizando la dualidad del dodecaedro y el icosaedro, que son sólidos platónicos. Nosotros interpretamos la sociedad lumaniana en estos sólidos. Yo no voy a entrar en el detalle, porque tampoco lo hago en la conferencia por razones de tiempo, pero nosotros hemos tenido otros encuentros y hay videos donde yo explico en detalle por qué nos apoyamos y por qué es válido teóricamente apoyarnos en los sólidos platónicos y que representa en realidad una innovación muy importante. Solamente tiene referencia con los estudios del mismo Platón, de Kepler, estudios del universo, de la astronomía, que nosotros en vez de hacerlo con la astronomía lo hacemos con la sociedad, pero es totalmente novedoso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en cada cara del dodecaedro? Bueno, cada cara del dodecaedro representa un sistema social, en donde nosotros, por ejemplo, economía es uno de los 12 sistemas de la sociedad funcionalmente diferenciada. Por eso ven que este sería, vamos a decir, la cara de economía. Pero en esa cara establecemos 10 puentes que tampoco voy a entrar a detallar, pero son las que forman parte del pentagrama que vemos ahí, en donde estamos relacionando la tecnología social, SAI, con capital social, con la teoría social de Luhmann y con la actor-interacción. Como ven, hemos traído nuevamente al ser humano, cuestión que no cuadra con Luhmann, pero nosotros lo traemos apoyado en Hegel, que nos da el basamento teórico para lograrlo. Esto es 100% Luhmann, por supuesto. Lo que no es Luhmann es montarlo en un icosaedro. Pero aquí estamos estableciendo lo que Luhmann pide como premisa. La sociedad no tiene centro ni cabeza. Ya con esas dos cosas es para que cualquiera no siga leyendo a Luhmann. Porque te va a decir, bueno, ¿cómo es eso que el ser humano no forma parte de la sociedad sino del entorno? No forma parte del sistema. Y además, ¿cómo es eso que la economía pesa igual que el deporte? Eso no tiene sentido. O pesa igual que la política. Sí, la economía, el arte, la política, las leyes, todas tienen exactamente el mismo peso en la sociedad lumaniana porque es una sociedad que no tiene centro ni cabeza. Todos los sistemas pesan exactamente lo mismo. Eso nos lo garantiza la perfecta simetría de el icosaedro y el dodecaedro. ¿Por qué estamos aquí recurriendo a la gobernanza ambiental? Bueno, porque es una forma de gobernanza, ¿verdad? En un sector específico que atraviesa a la sociedad.
Es decir, la problemática ambiental es transversal a la sociedad. Y como nuestro sistema por definición es longitudinal, nuestras soluciones, con esta problemática ambiental y con la gobernanza ambiental, podemos nosotros ilustrar a la perfección el alcance del sistema, porque lo hacemos de manera longitudinal a través de lo que llamamos la planificación por oleadas y lo hacemos a través de un problema transversal de la sociedad y para Latinoamérica, como lo es el problema ambiental, la gobernanza ambiental. Nuevamente no me detengo ahí, mucho menos me voy a detener aquí, que es la formulación matemática. Los UC en matemática, el compuesto Psi es el UC 69152. Los UC son compuestos definidos en la literatura de la geometría. Si usted se mete en internet y busca los UC, no va a encontrar ningún UC 69. Va a encontrar los UC 1, 2, 3, 10, 20 y les van a explicar distintas geometrías. Este no lo va a conseguir porque este es el resultado pues, de transformaciones y de un diseño específico donde nosotros utilizamos el número áureo, que es muy común en los estudios basados en el icosaedro, en la geometría platónica, pero utilizamos la proporción específica de 4/3 de phi y mantenemos las aristas cortas de los, de los pentagramas con dimensión 1. Esto da características muy especiales a la geometría. Eh, Nos permite modelar perfectamente con exactitud matemática a los 12 sistemas. Y además nos permite seguir desarrollando, cuestión que a menos que venga como una pregunta en la conferencia, pues yo no tocaría. ¿Qué viene después de esto? Aquí tenemos la integración de la teoría social a los 3 niveles estratégicos Luhmann, el que nos salva la partida, que es la sin referencialidad, signo de que carece, sin de sincronización. Hegel lo que plantea es que los sistemas sociales son posibles no por lo que Luhmann dice, sino son posibles por la referencialidad entre los seres humanos. Los seres humanos son los que hacen posible los sistemas sociales. Eso es anti-Luhmann 100%. Pero cuando nosotros definimos la estructura a nivel estratégico o macrosistémico y luego ya sacamos provecho a Luhmann, para nosotros bajar al nivel táctico, no estamos molestando a Luhmann, sino sencillamente cumplimos diciendo el diagnóstico macrosistémico lo hacemos basado en Luhmann. Y luego para otros niveles como el táctico y el operativo, nos apoyamos en distintas teorías, porque de hecho Luhmann no nos acompaña para esos dos niveles, porque sencillamente su trabajo fue a nivel macrosistémico. Entonces, a nivel táctico trabajamos con Hegel y a nivel operativo trabajamos con Kilsberg principalmente, pero en realidad estamos trabajando también con Simmel, porque cuando analizamos las estructuras sociales, lo hacemos con las tríadas simmelianas y las tríadas ostfeldianas, es decir, en aquello del tertius gaudens y el tertius jungens, el tercero que divide y el tercero que une. Este último concepto muy de lo que hoy caracteriza a todas las teorías de innovación basadas en capital social. Entonces, bueno, el modelo aquí se complica más, por supuesto, pero el hecho de que se complique también obedece a lo que Luhmann nos enseñó. La sociedad es compleja y para simplificar la sociedad cae en una paradoja. Tienes que utilizar modelos complejos. Y a medida que quieres simplificar la sociedad más para entenderla más, tienes que hacer más complejo tu modelo. Es una paradoja, pero la vivimos aquí exactamente. Por un aporte que nos da Gustavo Machado, incorporamos la matriz de Leontief, que fue un aporte muy sólido, todavía lo seguimos investigando, sobre todo en la inversa de Leontief, que es donde viene la verdadera parte interesante para cosas que no estamos viendo en esta presentación, sino que vienen posteriores.
en trabajos posteriores que están referidos más a la patente. Ahí está resultando sumamente interesante la inversa de Leontief, que como digo, pues es un aporte del profesor Gustavo Machado, un aporte sumamente importante, resalto. Bueno, el modelo también nos permite a nosotros incorporar y es otra innovación más. Cuando incorporamos lo que llamamos la matriz Bogardus funcional. La matriz Bogardus se entiende en sociología y es muy conocida para medir distancia social. El padre del concepto fue George Simmel, al diferenciar distancia social de distancia física, pero quien implementa, y eso es sociología alemana, pero quien implementa el concepto de la distancia social en una escala medible es un sociólogo estadounidense, Emery Bogardus. Y nosotros hacemos una adaptación de la matriz de Bogardus para medir distancia social en los sistemas sociales de Luhmann. Eso no existe en la literatura. Finalmente, nosotros también en el modelo introducimos un nuevo concepto que no existe en la literatura, el de capital social resonante. Lo de resonante viene de las teorías sociológicas de Hartmut Rosa, muy conocidas y muy populares y muy en boga, los conceptos de resonancia que tratan sobre la alienación del individuo en la sociedad posmoderna, lo que llama Rosa la tardomodernidad, la modernidad tardía. Nosotros incorporamos el concepto y que nos cabe como anillo al dedo de capital social resonante. Eh, ese concepto pasa a ser la clave para nosotros conectar nuestro sistema macros, nuestro nivel macrosistémico con los niveles inferiores del modelo. Eh, Vamos a entrar en las partes de las ecuaciones ya en breves segundos, pero lo que adelanto aquí es que introducimos el concepto de cohesión social sistémica. Luhmann nunca habló de cohesión social sistémica. Luhmann habló de confianza sistémica. De tal manera que es una innovación nuestra extender el modelo de Luhmann para hablar de cohesión social sistémica, apoyándonos, por supuesto, en la fricción sistémica de Luhmann. Les decía que el concepto de resonancia novedoso nos permite a nosotros establecer una diferencia entre lo que es la cohesión social sistémica y la interpersonal, que es la que se conoce. La literatura distingue entre cohesión social basada pues en la confianza interpersonal y en la confianza institucional. La confianza en las personas, la confianza en las instituciones. Eso es lo que nos enseña la sociología. Pero nosotros aquí hemos desarrollado un modelo matemático que tampoco entramos en profundidad en él, sino les damos la ecuación, que es que el costo total de la transformación social es inversamente proporcional al producto de las cohesiones sociales sistémica e interpersonal. Esta fórmula se basa o es posible únicamente porque hemos definido el concepto de resonancia dentro de capital social. Si nosotros sacamos de la película, si nosotros retiramos la definición de capital social resonante, esta fórmula no es verdad. De tal manera que hay que permanecer firmes en el concepto de que no es lo mismo capital social clásico a capital social resonante. Y esto se explica con facilidad. Usted puede, yo lo vivo, yo sé que Segundo y Enio también van a hacer referencia a esto, o se van a identificar con lo que digo. Usted puede estar en un grupo de personas que conoce desde hace 50 años y usted se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa si aquí hay capital social? Aquí hay confianza, aquí hay relaciones, nos conocemos hace muchos años, pero no pasa nada porque no hay resonancia. Tiene capital social, pero no es capital social resonante. La gente no está vibrando. Entonces uno se pregunta, entonces no es lo mismo capital social clásico a no tener capital social. Bueno, ni siquiera Putnam, que es el papá de los helados en estas cosas, establece esa diferencia. Lo más que te llegan a decir es capital social activo, pero eso queda todavía poco claro, porque pareciera que te refieres al caso de que el capital social es movilizado. O sea, que tú tengas un capital social teórico
y un capital social que tú has movilizado. Pero esto es distinto. Esto es capital social resonante. O sea, esto es capital social que está listo para ser movilizado porque va a actuar. Eso no está en la literatura. Nosotros lo introducimos en la literatura. Entonces, bueno, ahora el modelo pues de optimización combinatoria, por supuesto ya me pasé mucho del tiempo, pero cierro rápidamente con esto porque es bastante ya familiar a los que estamos aquí en la presentación y está muy explicado en anteriores videos. Esta es la fórmula que ya referí, en donde la fricción es inversamente proporcional a la cohesión social sistémica. Si sustituimos en las fórmulas, llegamos entonces al final de que el costo total del cambio social tiene esta característica, que va a crecer el costo si hay mayor fricción sistémica y tecnológica. Observen que en la fórmula, si la fricción tecnológica es cero, tienes nada más fricción sistémica en el numerador. O sea que el rezago tecnológico en las instituciones, supongamos usted tiene instituciones que están rezagadas tecnológicamente o instituciones que lo que hacen es generar ruido entre ellas porque no hay coherencia entre el funcionamiento de las instituciones en la sociedad, me estás creando fricción tecnológica porque viene por el lado del uso de tecnologías. Y eso no hace sino complicar el problema de la fricción sistémica, que es la fricción entre los sistemas sociales. Y luego, por supuesto, ¿quién puede salvar la partida? El denominador. El denominador. Y aquí es donde entra Blacos. Por eso nos interesa medir y poder influir sobre el denominador para que el costo del cambio social disminuya. Porque si este número es mayor, ya sabemos qué le pasa pues a esta ecuación. De tal manera que eso es importante entender qué ocurre cuando los valores fluctúan o cambian. No me detengo aquí en la explicación que ya conocemos. Lo más importante aquí es que aquí nos conectamos con la primera parte de la presentación, donde entra Blacos. Las mediciones entran aquí y todo se resume a un número entre 0 y 1. Si es un número menor que 1, ya vemos cómo afecta la ecuación. Y si es un número pues de 1, es lo que estamos buscando. Ahora, la fricción sistémica, esta es otra innovación muy potente. Yo no quiero decir que es la más potente, porque esto, sin el concepto del capital social resonante, no hubiéramos llegado muy lejos. Esto, sin la sofisticación del modelo que tenemos nosotros para hacer la reestructuración de los sistemas a través de la matriz de Leontief, tampoco hubiera llegado muy lejos conceptualmente. No me detengo a explicar por qué, pero ya hemos hecho ejercicios matemáticos que nos demuestran que lo que estoy diciendo tiene base. Ahora, esta ecuación es el resultado del trabajo de un premio Nobel en el año 75, su trabajo es del año 57, Koopmans, que define el famoso Quadratic Assignment Problem, muy popular, pero jamás utilizado hasta ahora, y esto es primera vez en la literatura científica para analizar la sociedad. Koopman y Beckman, economistas, nunca habían utilizado este modelo, ni nadie más, para estudiar la sociedad. Nosotros, claro, una vez que formulas el problema como un QAP, tienes un problema inmenso. Ahora, ¿cómo lo resuelves? Porque problemas mayores a 8 factorial, 9 factorial, ya son difíciles de resolver con exactitud. 12 factorial no es fácil, pero nosotros, por supuesto, no es parte de esta presentación, pero SAI está resolviendo problemas de 120 factorial. ¿Por qué? Porque son 12 sistemas y nosotros definimos 10 subsistemas por sistema. O sea, nosotros tenemos que optimizar 120 factorial. Son contados con los dedos de la mano algoritmos que resuelven esto a escala mundial. Yo, por ejemplo, no sé si en México alguna universidad pueda resolver 120 factorial. Yo no dudo de que sí lo haya, pero tampoco es que va a ser muy común. GATS resuelve problemas sobre 120 factorial. GATS es un algoritmo que fue inventado hace más de 20 años
pero que ha sido progresivamente mejorado con el avance de las tecnologías, ¿no? Básicamente lo que hace es eh, 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 busca en el espacio, se llama espacio de búsqueda, Search Space, soluciones óptimas en problemas de más de 400 millones de soluciones. 12 factorial es más que 400 millones. Cuando hablas tú de 120 factorial, estás hablando números que son exponenciales de 10 mayores de 100, pues 10 a la 100, 10 a la 800, una locura, pues. Hay mucho más soluciones que estrellas en el universo y tú tienes que escoger una de esas estrellas en el universo. Una, porque solo una es óptima. ¿Cuál es esa? GATS busca esa estrella de una manera subóptima. ¿Por qué digo subóptima? Porque el que resuelve ese problema se gana $1 millón, porque es uno de los problemas del milenio. El que logre resolver un problema con exactitud de 120 factorial se gana $1 millón. Los científicos están de acuerdo en que eso no tiene solución, pero igual creían con la conjetura de Poincaré que este matemático ruso resolvió y es el único de los 10 problemas del milenio que hasta ahora tiene solución. Los otros 9 no tienen. Este que les estamos aquí diciendo no tiene solución exacta. Por eso son soluciones algorítmicas con metaheurísticas. El problema que estamos tratando de resolver es encontrar la permutación óptima, en este caso de la sociedad. El problema se formula de esta manera. Estos son los sistemas sociales, en este caso del 1 al 6. Estos son los flujos de la matriz de Leontief. Estas son las distancias, estos son los costos para cambiar una permutación a otra, un layout a otro, y estas son las distancias que te establece el icosaedro. Estas son distancias topológicas. O sea que un problema de 120 factorial, imagínense una tabla de esta 20 veces de este tamaño. Una tabla 20 veces de este tamaño, y usted me tiene que dar a mí solamente este resultado. ¿Cuál es la permutación? Solamente este número. De una tabla de 20 veces este tamaño y que tiene más de cientos de miles de millones de posibilidades, usted me tiene que dar un numerito. Uno, este. Nosotros probamos con un problema clásico en la literatura, que es el problema de Rosenblatt. Lo decimos en una lámina posterior. El problema de Rosenblatt, este es el problema, 1986. Rosenblatt planteó este problema y la literatura muestra el resultado óptimo, 71187, que bueno, para GATS es demasiado fácil, realmente, porque es un problema de 6 factorial a la 5. 6 factorial a la 5 son números monstruosos, pero para un algoritmo de este tipo, pues ese es el resultado. Si usted busca en internet problema de Rosenblatt 1986, deme la solución óptima, internet le va a decir 71187. Pero internet le va a dar una sola permutación. Internet no sabe que hay más permutaciones. Esta es la otra maravilla de GATS, porque GATS te dice, tú puedes diseñar la sociedad de maneras distintas. Y esto es muy importante para darle flexibilidad a los diseñadores de políticas públicas, porque no les estamos diciendo hay una sola manera, hay un solo costo, pero este costo que mostrábamos de 71187, ese costo óptimo, que es uno solo, lo cumplen varios juegos de eh, eh, permutaciones. Y eso GATS te lo determina. Te dice cuáles son todas las permutaciones que te dan el mismo costo de 71187. Yo no conozco otro algoritmo que haga eso. Puedo estar equivocado, pero por lo menos la literatura científica no lo publica. Puede ser por razones de confidencialidad. ¿Por qué yo lo pongo? Porque ya GATS está protegido por una patente. Hay muchas cosas aquí que no se dice porque estamos trabajando en una segunda patente, pero esto, por ejemplo, está patentado. Entonces no hay problema. Las conclusiones, pues, y con esto ya finaliza la presentación, eh, básicamente nos centramos en que tenemos ahora un instrumento para medir cohesión social, Blackos, tenemos un instrumento para desarrollar políticas públicas
basada en los costos de transformación de la sociedad. Una sociedad funcionalmente diferenciada, una sociedad donde los sistemas sociales todos pesan igual, de tal manera que nosotros cuando hablamos de una solución integral de la sociedad, para la sociedad, estamos resolviendo el problema o creyendo que estamos resolviendo el problema o proponiendo soluciones a políticas públicas que no se quedan en lo tradicional de salud, educación, sino que cubre con la misma intensidad y la misma prioridad el deporte, el arte y los otros sistemas sociales. Nosotros abogamos por un Estado ciudadano. Creemos que sin un Estado ciudadano lo que hay son pañitos de agua fría para la fiebre. Es decir, el mundo tiene que entender que vamos hacia allá. Una gobernanza que no se sustente en un Estado ciudadano, eso es sencillamente seguir perdiendo tiempo en soluciones inútiles, porque vamos a estar siempre en soluciones cíclicas. La gente se obstina del liberalismo y baja entonces a un extremo de participación del Estado. La gente se obstina de la participación del Estado y empieza a abogar por un liberalismo. Ahorita todo el mundo es libertario porque se obstinaron del Estado, pero en lo que se den cuenta de cómo la pobreza aumenta, en lo que se den cuenta de los problemas que creó el neoliberalismo, lo que pasa es que la gente o se olvida o se pone vieja y se muere, y entonces los jóvenes no saben qué pasa con el neoliberalismo. Yo sí me acuerdo qué pasa con el neoliberalismo. Revise las noticias y va a ver qué pasa en qué terminan las políticas neoliberales puras y en qué terminan esos libertarios. Eso está escrito. Volverán a eso. Y entonces nuevas olas de Estado, donde el Estado es el que decide, entonces entrarán en boga. ¿Cuál es la solución? Un Estado ciudadano. Dale la verdadera participación al ciudadano. La solución en una palabra o en un término es el pluralismo político. Mientras el elitismo, ya sea de corte libertario o ya sea de corte estadal, pero es elitismo, siga dominando, las soluciones son transitorias para acomodar a las élites, a más nadie. El pueblo seguirá sufriendo. Lo que necesitamos es pluralismo político y eso es lo que nosotros abogamos aquí a través de un Estado ciudadano. Entonces, bueno, vamos a preguntas y respuestas. Eh, yo creo que todo lo que hemos dicho, en realidad lo habíamos presentado antes en anteriores reuniones. Aquí está todo presentado en una sola versión, ¿verdad? Se oyen preguntas. Por acá, par de comentarios. Comentario número uno, hay afirmaciones muy contundentes, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, es primera vez que se hace, ¿no? Entonces, por supuesto, seguramente a partir de allí debes esperar un conjunto de preguntas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso le hace recordar mucho a uno cómo comienza la teoría general de Keynes. Keynes arranca diciendo los clásicos, nota de redacción. Denominaré clásicos a Smith, Ricardo, Mill y a otros autores pertenecientes a la corriente teórica predominante precedente a la publicación de este libro. Entonces, de entrada, pues efectivamente te indica una ruptura teórica. Dos, pues, y por supuesto, a la orden para seguir ensayando, porque el tema habría que conocer cómo van a ser las reglas del juego con el tiempo, ¿ves? Y el tercer punto es que en algún momento te referiste a la patente y entonces la pregunta eh, está dentro de la intención, pues, anunciar que vamos a crear una patente, a tener una patente como esta. Bueno, para responder a las preguntas, primero, Gustavo, el tiempo no te preocupes, son 20 minutos, yo lo estoy ensayando, por supuesto, mi ensayo es en inglés, y en el Ujú. grupo de proyecto Cohesión Social, pues yo envié uno de mis ensayos, pues me estoy Ajá. demorando 19 minutos 30 segundos, o sea que está muy bien
ya digamos Cronometrado. preparado. Claro, yo aquí hablé muy distinto y tomé más de 30 minutos porque la idea es que todos nos sigamos compenetrando con esto, ¿ok? No es mi presentación. Mi presentación es uno en inglés y dos, muy medido el tiempo. Tampoco en mi presentación digo que se tratan de conceptos novedosos como retando a que me digan que no es verdad. No, ellos se van a dar cuenta y yo estoy preparado para responder, por supuesto, con el material que tengo de apoyo. Es decir, yo no voy a arriesgarme a poner en peligro, ¿verdad?, ningún elemento en la presentación. Más bien me presento conservador, no hablo de patente. Lo de la patente es una cosa muy de la empresa. Por ejemplo, lo más difícil para mí en esta presentación, mientras la estaba construyendo, era qué podía decir y qué podía no decir. Esto lo tomaron abogados que vieron la presentación y me autorizaron a hacerlo. Porque si yo hubiese dicho cualquier cosa que podía poner en peligro la patente, no, sencillamente no me lo autorizan, pues. Acuérdate que también esta publicación que nosotros lograríamos, que no sabemos si la vamos a lograr, porque ellos van a revisar las presentaciones, ¿verdad? Las conferencias, y van a decidir cuáles van a publicarlas dentro de un conference proceeding. Puede ser que nos escojan, puede ser que no. De escogernos, magnífico, porque ya es una referencia bibliográfica. eh, eh, no, no va a ser, digamos, de muy alto nivel, porque estoy seguro que no va a ser en un journal de los más prestigiosos, pero en todo caso va a ser una referencia, ¿verdad? Y eso es mejor que nada. En todo caso, la parte que va a sustentar la patente en sí es la que yo tendría que publicar posteriormente, ¿verdad? Porque va a ser la base de la patente y esa ya es otro cantar. Ese se va a buscar publicar en una revista científica Q1. Va a contener una información mayoritariamente matemática. En fin, es otro tipo de presentación. Esta es una conferencia sobre capital social y cuando yo digo que quizás no nos publiquen es porque vean que nos fuimos demasiado por el lado matemático. Entonces, pudieran ellos no considerarlo apropiado. Nosotros estamos hablando de gobernanza, claro que sí, pero de una manera muy no tradicional. Otra pregunta. Oh, bueno, por acá listo. El juego de guerra, en el juego de guerra vamos bien. En la simulación. Sí, este, sí, como te digo, Gustavo, yo he intentado, yo lo que quiero lograr aquí es entre nosotros como equipo cohesión, porque vienen cosas interesantes, por ejemplo, otros escenarios. Nos interesaría mucho, Isaí, el escenario México. El escenario Brasil no lo tenemos por razones de idioma. Entonces, nos quedan dos escenarios posibles para seguirnos desarrollando, que sería el escenario México y el escenario Chile. Eh, los dos tienen sus fortalezas, los dos tienen académicos de primer nivel a nivel mundial. La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, la misma universidad donde tú estás, allá hay académicos de primera línea en esta área, ¿no? De tal manera, pues, que lo que nos interesa es meter un pie para ver cómo empezamos nosotros a interactuar a esos niveles, ¿verdad? En donde muchas veces son vacas sagradas, que se han ganado muy bien sus espacios, pero que tampoco están dispuestos muchas veces a compartirlos, ¿no? Entonces hay que ganarse esos espacios. Y ese es el reto que nos viene después de una presentación de este tipo. Ojalá nos publiquen en los proceedings, porque sería una excelente carta de entrada que algo le dirá a las vacas sagradas para admitir conversaciones con nosotros, ¿no? Preguntas. Tienes el micrófono cerrado, segundo. Ok, gracias. Dos cositas que me gustaría saber. ¿Este modelo lleva alguna, digamos, alguna, o sea, cómo se presenta el paper sin haber hecho algún estudio? No sé si me captas
Eh, Lo que pasa, lo que pasa es que, fíjate tú, por ejemplo, hay países en donde hablar de patentes no es el mismo nivel que hablar de paper. No sé cómo será México, por ejemplo. No sé ni siquiera cómo es Venezuela. En Canadá, por ejemplo, que es donde yo me formé y donde mi referencia es Canadá, un paper vale lo mismo que una patente para un académico. Lo mismo. O sea, si tú, pero hay países que no. Te dicen, mientras tú no publiques un paper, eso no vale. O sea, tiene que estar publicado un paper. Eso es lo que te da jerarquía académica en tu universidad y lo que te da prestigio. Patente, bueno, vale, si tú quieres vete a la industria, pero bueno, Canadá no. Entonces, ¿qué pasa? Que en Canadá, ¿cuál es el método? Nosotros lo seguimos para la primera patente. Tú lo que haces es que llegas tan lejos como puedas sin disclose los verdaderos secretos, porque si no, no estás patentando nada. Pero estás dándole cosquillas a los que leen los journal Q1 y Q2, porque las empresas de investigación y de innovación no te leen nada que esté bajo de Q2, Q3, pues que son niveles de journals. O sea, tú puedes, hay 100.000 journals en el mundo. Tú mañana puedes crear tu propio journal y nadie te va a decir que no lo hagas. Y nosotros 5 creamos un journal y nosotros somos los editores. Ah, lo que viene ahora es el ranqueo. ¿Entiendes? Entonces, si tú estás publicando en un journal Q1 o Q2, a ti te van a perseguir las empresas de innovación, porque saben que en puerta está algo grande y van a tratar de descubrir qué es lo que es. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, para responder a tu pregunta, lo que nosotros estamos dando a conocer es, estamos utilizando el Quadratic Assignment Problem, uno, estamos definiendo un concepto que es la capital social resonante, dos, tenemos un modelo sofisticado donde nos metemos con la matriz Bogardus, que no ha sido utilizada con estos fines, y nos metemos con la matriz de Leontief, que no ha sido utilizada en estos fines. Y estamos entonces nosotros ahora modelando la sociedad para definir políticas públicas. Hasta ahí te digo. No te digo más nada. No te digo cómo llegamos a la formulación matemática, sino mira, esta es la ecuación. El costo del cambio social es inversamente proporcional a la cohesión social, al producto de la cohesión social sistémica e interpersonal. personal. Pero más nada. Ah, cuando vayamos a hacer la patente, y vayamos a hacer la publicación que tiene que ver con la patente, ahí es otra cosa. Ahí sí ya nosotros bajamos a otro nivel de detalle que tampoco es total, sino parcial. Isaí tiene una pregunta. Déjame terminar. Una más. Para... Adelante. José, yo me imagino que iba a haber gente de Lookman por todos lados, ¿no? Pueden haber, porque es que ahora que esta es una conferencia de capital social, no de Eh, Luman. exactamente, exactamente. Ahora, cuando utilizamos a la matriz de Bogardus Sí. para medir la distancia social de la que habla Luhmann, eso no se ha hecho tampoco, o sí se utiliza. No, la distancia social de Bogardo se ha utilizado en sociología cuando, por ejemplo, tú quieres decir, ¿cómo tratan los norteamericanos a los iraníes ahora que están en guerra? Y tiras una encuesta que se basa en la matriz de Bogardus. Yo escribí un artículo sobre eso, puedes referirlo, en la cual entonces ahora ellos determinan cómo está la población norteamericana con respecto a los iraníes, porque de repente antes de la guerra estaban en una situación distinta. Ahorita, por ejemplo, en Canadá, con los hindúes, hay un gran conflicto porque toda la vida ha habido mucho indio en Canadá. Aquí lo llaman indios, no sé si es hindú o indio en español, pero aquí los llaman Indians. Los indios, ¿verdad? La población india aquí ha crecido brutalmente. Y Mark Carney, que es el primer ministro, tiene mucha oposición. Yo en lo personal a mí no me preocupa, porque esos indios son inteligentísimos. Tú te vas a las universidades y eso está lleno de indios. Ahora, yo eso no lo veo malo, honestamente no lo veo malo. Yo creo que en cuestiones como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, es mi concepto muy personal, respeto el de los demás. Yo ahí no veo nacionalidad, yo ahí veo talento. Si tú estás aquí en este país y eres indio y vas a inventar una máquina más eficiente, oye, vale, yo no quiero que tú te vayas,
porque supuestamente ese puesto le pertenece a otro venezolano. Y sí, si el venezolano no tiene el talento, Claro. ¿entiendes? Entonces, pero claro, esa es una opinión muy personal. Pero la respuesta a tu pregunta es, la matriz Bugardo ha sido utilizada para estudios de ese tipo en sociología, no para establecer distancia entre sistemas sociales. Eso no ha sido, eso es Ok. nuevo. Ok. Gracias. Adelante, Isai. ¿Cómo Isaí, estás, Vale? Tiempo sin verte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, rápidamente, yo estaba un poco en el entendido que el día de hoy tú ibas a hacer una especie de ejercicio de la ponencia que ibas a presentar. Eh, Me queda claro también el ejercicio que mandaste, este de 19 minutos, que digamos yo pensé que el día de hoy nos ibas a presentar más o menos eso, pero en español o con algunas actualizaciones. Me queda claro que lo que presentaste hoy, como lo presentaste hoy, no es lo que vas a exponer allá por temas de tiempo, sino un poco lo que nos has compartido. Con base en la escucha que hice del audio de 19 minutos y la escucha que he hecho ahorita, eh, yo podría hacer algunos comentarios, ¿no? Igual más que preguntas tendría un poco de comentarios. Y voy a retomar, digo, me animé porque voy a retomar dos hilos argumentativos que acaba de hacer Segundo, y también tengo un poco la misma duda. Lo primero es, generalmente este tipo de ponencias se hacen en relación con lo que nosotros podemos que puede ser el público. ¿Qué tipo de público tendremos? Y a partir del tipo de público se arma la presentación. Si es un público muy especializado, conviene estas fórmulas, ¿no? Presentar las fórmulas y estas cosas. Si es un público más bien, digamos, como de divulgación o de difusión, a lo mejor llegar a las fórmulas no sería como lo ideal, porque, digamos, se perdería cierto tiempo valioso que nos pudiera ayudar a posicionar otras ideas. Eh, Escucho, digamos, la presentación de 19 minutos, que creo que es lo más cercano a lo que vas a hacer. eh, Y tendría yo también estos comentarios. La información que está en la presentación que tú nos mandaste, incluso en la versión ya recortada, da para un libro, ¿no? Hay muchísima información ahí. eh, Quizá ni siquiera si resultamos tema de la publicación de un artículo o algo así, sino que habría que ir pensando en la extensión de un libro, porque la verdad es que hay muchas cosas ahí muy, muy importantes que pueden dar cuenta de esto. Sin embargo, para esta presentación, lo que yo creo que funciona bien, y creo que, digamos, de los dos ejercicios, el de 19 minutos y el de ahorita, el de 19 minutos creo que lo hace un poco más exitosamente, un poco presentar la información a partir de una suerte de narrativa, como si estuviéramos contando una historia y qué historia estamos contando. Eh, y creo que en el audio de 19 minutos creo que se logra un poquito más construir una narrativa en relación a lo que nosotros estamos haciendo. Igual con preguntas tan sencillas como qué es lo que hacemos, para qué sirve, etcétera. Porque hay ciertos elementos que yo noto en ambos ejercicios que a lo mejor a nosotros nos hace mucho sentido porque te venimos escuchando y estamos empapados con esto, pero que a lo mejor a la persona que lo escucha o que lo ve que no está especializado yo como que no le casa. Y habría como tres o cuatro cosas que yo pondría especialmente. Eh, para ti y para nosotros es muy claro el tema del Luhmann, pero en ningún momento se explica por qué Luhmann y no otro, ¿no? Un par de renglones para pensar, vamos a circunscribirnos en el universo de Luhmann, pero ¿por qué Luhmann? ¿Por qué Luhmann y no otro? ¿No? Creo que a nosotros nos queda claro, pero en ninguno de los ejercicios, si yo fuera una persona que no tengo idea de nada y que estoy viendo, ¿por qué Luhmann? ¿Cuál es? Eh, y la otra pregunta que tiene que ver con eso es, ¿por qué pensar a la sociedad como un sistema en la actualidad? Tú y todos los damos por sentado porque pues, es nuestra materia de trabajo común, ¿no? Pero en ninguno de los dos ejercicios me parece que hubiera un par de líneas para decir cuál sería el interés de pensar la sociedad como un sistema hoy, cuando, digamos, hay muchos otros formas de pensamiento que nos dicen más bien que no, que en todo caso que son sistemas, ¿cómo le llaman? Sistemas acentrados o sistemas abiertos, ¿no?
Entonces, ¿cuáles serían las ventajas del día de hoy en esta coyuntura, pensar la sociedad como un sistema? Y más adelante, dado que estamos proponiendo agencias, ¿por qué agencias y no otra figura? Quizá algunas de esas cosas dentro de este universo narrativo se pudieran aclarar con un caso. En la primera versión que nos mandaste de la ponencia estaba el caso de Brasil. Entonces, a lo mejor también dedicar un par de minutos para aterrizarlo esto en un caso donde pudiéramos ver el juego de las caras de la figura esta o alguno de ellos eh, en, en acción. Esos creo que son las reflexiones que tendría yo ahorita respecto a los dos ejercicios que que nos has presentado a partir de un poco retomando dos inquietudes de segundo. Eso sería. Gracias, Isaí. De verdad que bien bueno que grabamos esta ponencia, esta reunión, porque nos queda siempre como referencia para lo que viene después, ¿verdad? Para los trabajos posteriores. Hay que entender un poco el contexto en el cual se da esta conferencia. Por eso para mí era tan valioso haber ido allá a Dubái. No va a ser posible por la guerra, ¿verdad? Y esto va a ser virtual, pero hubiese sido muy valioso por el networking que se ha podido hacer allá, ¿verdad? Es decir, los contactos personales y buscar respuesta a muchas preguntas que yo tengo sobre lo que se pretende con esta organización de capital social que está haciendo su primera conferencia. Y por eso yo quiero poner en contexto la conferencia para un poco tratar de responder con ese contexto a tus inquietudes, sin ir una a una a ellas, porque tomaría mucho tiempo. Y como te digo, afortunadamente, tus inquietudes quedan grabadas, de tal manera que voy a poder repasarlas luego y verlas una por uno con cuidado, ¿verdad? Pero ¿por qué te respondo con el contexto de la conferencia? En primer lugar, porque esta asociación es nueva. Ella no existe desde hace más de 2, 3 años, la Asociación Mundial de Capital Social. En segundo lugar, porque esa asociación que no existe de hace 2 o 3 años es creada por un tipo excepcional que se llama Tristan Claridge, que bueno, que es tan excepcional que no tiene tiempo para dejar de recorrer el mundo. Es decir, Tristán se pasó una semana en Chile, por decírtelo nada más de esa manera. Una semana en Chile y ha podido pasarse más tiempo, porque lo exhibían como juguete nuevo en todas las universidades. Bueno, dando básicamente las mismas conferencias, ¿no? Pero es que no es Chile. Estados Unidos tuvo como en 15 ciudades de los Estados Unidos, de los principales centros universitarios. Aquí en Canadá fue nada más y nada menos que la Universidad de Waterloo, que es de las más prestigiosas en el área de optimización, matemática. O sea, yo de verdad que me quedo impresionado cómo, con un tema, ¿verdad? Que cuando tú ves las ponencias, y aquí hago yo ya ahora una crítica de mi exclusiva responsabilidad, yo veo mucho en las ponencias repetitivo. ¿Qué es capital social? ¿Cómo es capital social? Y si capital social es así, no es así. Y si es allá, es de esta manera. Entonces, a mí por lo menos en lo personal, repito, esto es un comentario muy mío, nada más. No involucro a más nadie en este comentario. Yo me canso de leer las ponencias sobre capital social, porque para mí dicen lo mismo. Es un refrito de Putnam, es un refrito de Coleman, es un refrito de hace 30 años. Y aquí empiezo a sonar un poco guardando las distancias astronómicas entre lo que decía Luhmann y lo que yo estoy diciendo ahorita. Luhmann, cuando empezó a escribir, dijo, bueno, vale, un momentico. Hay que dejar de hablar de los clásicos. No porque los clásicos no sean los clásicos. Eso siempre van a ser los papás de los helados. Son los clásicos. Son nuestra referencia obligada. Pero ¿hasta cuándo los clásicos? Nos hemos quedado durante 20 años patinando y patinando y patinando y patinando, analizando los clásicos por arriba, por debajo, por dentro, por fuera. Si se reía, ¿por qué se rió de esta manera? Y si no se rió de esta manera, ¿por qué empezó a reírse de esta otra manera? Olvídense de los clásicos. Y entonces le dijo a su universidad, la Universidad de Bielefeld, yo voy a hacer una teoría de la sociedad y me demora 30 años hacerlo. Le dijo el día 1 en la universidad. Esto es clásico, una de las cosas muy citadas de él también. Y la universidad le respondió, ¿y qué necesitas para eso? Y dijo, una secretaria, más nada, no necesito más recursos. Una secretaria y 30 años. Se demoró 28 años, casi a tiempo exclusivo,
porque la universidad lo ponía a dar nada más que el número necesario de horas para que pudiera haber desarrollado lo que desarrolló en casi 30 años. O sea, Luhmann cumplió con lo que dijo. Había que redefinir la sociología y para eso la redefinió desde los conceptos más básicos, desde lo más elemental, y hizo una construcción teórica monumental, que bueno, hoy en día ni siquiera los grandes críticos que tiene él se atreven a decir que no es coherente. Dicen, eso es coherente por donde te le metas. Ah, puedes no estar de acuerdo, pero la coherencia no se la critica a nadie. Y hoy en día, y cada día que pasa, toma más valor Luhmann. Vuelvo a lo de la conferencia. Yo creo que todavía, Isaí, ese grupo de capital social que organiza una conferencia con una universidad, porque hace apenas 6 meses, Tristan, este individuo súper hábil y súper, yo no sé, gerente, yo no sé qué otro adjetivo ponerle calificativo positivo, ¿verdad? Negocia con una universidad en Dubái, una universidad que tenía un campus, una universidad británica con un campus en Dubái, negocia con ellos un partnership en el cual establecen a Capital Social como una posibilidad de una conferencia regular todos los años con apoyo de esta universidad. Y la universidad le exige nada más que sea profesor de esa universidad. Y Tristán pasa a ser profesor de la universidad con el rol de llevar adelante un proyecto de capital social a través de conferencias anuales. Pero todo esto, Isaí, es la mente, la imaginación y la actividad de este individuo. No hay más nada detrás de él, es él, creando y creando y creando y haciendo y moviendo con una habilidad de la cual hay que aprender. Ojalá nosotros nos convirtiéramos en Latinoamérica, en el Tristan de Latinoamérica. Bueno, con eso tiene para lograr una realización en todo el continente fabulosa, porque la está logrando a escala mundial. Bueno, hay más de 300 papers. Ajá, pero ¿dónde viene el problema? Ellos clasificaron los papers, a nosotros primero nos tenían en un área, luego me pasaron a gobernanza. La primera conferencia de todas las conferencias es la mía, 4:30 de la mañana, hora Canadá. Abre la conferencia Tristan a las 3 de la mañana, hora Canadá, porque estamos hablando hora Australia en la tarde. Y cuando se bautiza el inicio, yo doy la primera conferencia. Yo creo que eso me da una ventaja muy grande, que es que mucha gente la va a escuchar simplemente por saber el formato que va a tener esto. Es decir, si yo fuera un conferencista y voy a presentar la segunda o tercera, yo escucho la primera, para nada más ver cómo es la dinámica de esto. Pero aquí se están experimentando, y es como trato de responder la pregunta que tú haces. Aquí se están experimentando muchas cosas, porque es una institución que no tiene ni 3 años. Es una conferencia que la está organizando una universidad que apenas hace 6 meses se asoció con este proyecto. Es una conferencia que luego queda mutilada por el hecho de la guerra y solamente se puede dar virtualmente. Es una conferencia donde tuvieron problemas para cuadrar las ponencias porque primero tenían el miedo de que no iban a tener suficientes participantes y después tuvieron demasiado. Yo creo que ellos lo que tienen en la mano es un arroz con mango. Ahí debe haber de todo. O sea, que esto no es una conferencia que tiene tradición de 30 años, que entonces ahora eliges un tema y todo está perfectamente definido. Yo creo que aquí es mucho un libro abierto lo que va a pasar. Por eso yo decía que cuando yo me presente en una conferencia totalmente atípica, porque yo estoy seguro, ojalá me equivoque, que cuando veamos las conferencias presentadas, todo va a ser, repito, porque es un poco grosero la manera como lo digo, un poco más de lo mismo. Es decir, capital social y capital social, y Coleman y Luhmann, y Putnam y Vining, y los mismos, y los mismos, los mismos nombrados por arriba y por debajo, por delante y por detrás. Pero ya está, pues. Y entonces hacen un estudio con, entonces Putnam, Lohmann, este dijo el año 45, yo lo dije en el 48, y el otro lo dijo en el 72, pero en el 72 él no metió esta variable y nosotros metimos ahora esta variable. Yo me imagino que esas son las ponencias. La de nosotros rompe con todo eso, con absolutamente todo eso, y presenta un esquema que a ellos mismos los va a tener que sorprender. La gran pregunta, ¿la van a publicar? Muy probablemente no, porque está fuera de contexto, por lo que hemos dicho. Pero
yo no tengo otra manera porque yo no estoy tratando de adaptarme a nada, porque ellos ni siquiera tienen nada a lo cual adaptarse. No hay ni siquiera referencias, porque tú dices capital social y ese es un concepto paraguas. O sea, tú pudieras centrar capital social en lo que te dé la gana. Y si esta ya fuera la conferencia número 25 de esta organización del Instituto Internacional de Capital Social, entonces ya la harían focalizada en cosas específicas. El capital social desde el punto de vista instrumental o el capital social desde el punto de vista más de los servicios sociales. Pero no, esto es totalmente abierto. Ellos nada más se atrevieron a nombrar áreas en las cuales ellos, o sea, una cosa para el uso de ellos. Vamos a tratar, cuando tengamos aquí las 300 conferencias, de clasificarlas de alguna manera. Y eso fue lo que hicieron. O sea que yo no creo honestamente que vamos a encontrar mucha homogeneidad. Lo que sí puede pasar, y con esto cierro la respuesta, es que ellos a la hora de que tengan 300 ponencias, ahora sí traten de publicar homogéneamente. O sea, me imagino yo que una vez que ellos lean las 300 ponencias en esta universidad, y no solamente Tristán, sino el comité organizador, ellos digan, bueno, vale, mira, las mejores ponencias son en el área de tal o cual. Capital social aplicado al turismo. Bueno, entonces vamos a llamar este Conference Proceedings especializado en turismo. O sea, yo lo que me imagino es que el foco de la conferencia va a resultar a posteriori. Esa es mi teoría. Puedo estar equivocado. Entonces, en ese foco, yo no sé hasta qué punto nosotros pasaremos el filtro. Eh, yo espero pasarlo por el hecho de innovación. Ahí es donde yo espero pasarlo. Si ellos dicen, bueno, vamos a evaluar la ponencia más innovadora, yo espero ahí competir. Esa es mi respuesta. Pero repito, sé que no apunté directamente a tus preguntas, que me parecieron todas muy pertinentes y que las voy a digerir una vez que yo mismo escucha la grabación de este video. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo que tú acabas de Bueno, decir, yo tengo, bueno, perdón, Enio, perdón, segundo, Enio y luego segundo. sí, dale. sí, bueno, rapidito. No, bueno, bien, bien interesante lo que expusiste sobre la inclusión, si se quiere, el factor del ser humano dentro del sistema, porque de acuerdo a lo que yo entendí por Luhmann, Luhmann no consideraba al factor humano dentro del sistema. Y entonces eso pudiera uno pensar de que cuando hay problemas en una sociedad estructurales, el modelo pues no pasara, pues, ¿ve? Y ustedes, según lo que entendí, a través de Agile, algo así, e incluiste ese factor y eso es un punto valioso porque en la conferencia obviamente no sabemos, ustedes no saben de dónde viene la audiencia, de dónde es, y algo que dijo el señor Astae, para la conferencia vale mucho saber qué audiencia uno cuenta para uno pues disparar y no digamos improvisar, pero sí guiar la conferencia, el speech, ¿no? Claro. Eso es importante. Lo otro, bueno, sí es un comentario muy corto, no, a los indios se le llama indios, ¿verdad? La parte sur de la India normalmente son los estados que son religiosos católicos o cristianos. La parte de Uttar Pradesh, que es la parte central, hay mucho musulmán. Y la parte de Punjab hacia arriba son Sikh y son hindú, que es la religión hindú. Esto es lo que se pinta la cruz roja en la frente. Pero Esa es la correcta. en español, Enio, cuando uno habla de alguien que viene de la India, dice los indios. Indio. Ok. Sí, porque a lo mejor le estás diciendo a un indio que es musulmán, que es hindú, y él te va, o al que usa el turbante, o al que usa el turbante, que son los sin. En Canadá la gente distingue, cuando dice indio se refiere a los que vienen de la India. Y a los indios a los indios que uno llama indio en Venezuela, pues los indios de la Gran Sabana, no, los llaman los aborígenes. Aborígenes, sí. La gente aborigen, pues, sí, pero ¿entiendes? O sea que no hay la confusión, pero en español, por ejemplo, en Venezuela, ¿cómo tú dirías? Si estás hablando de los indios de la India, dice indio. Y si estás hablando de los indios de la Gran Sabana,
Coño, yo los llamo indios. Son indios, sí. También, fíjate, esa es la razón. O sea, son religiones, tres religiones que, pesan allí. Y entonces, claro, como te digo, los que proceden, que son los negritos pequeños, bien negritos, pelo lacio, esos prácticamente son de Goa, del sur de la India, y esos son normalmente cristianos, cristianos. Pero ya en el centro, donde está Kolkata, esa parte, New Delhi, esos son la mayoría musulmanes. ¿Sí? Sí, Y los de arriba sí son los Singh y, y bueno, perfecto. Gracias por la este, aclaratoria. Y de bueno, acuerdo contigo en lo de tu comentario inicial, pues de que es gracias a Hegel, si es que se pronuncia así, es un nombre alemán, que nosotros tenemos la posibilidad de reintroducir o de rehumanizar. No es que estamos rehumanizando a Luhmann, sino utilizando a Luhmann únicamente a nivel macrosistémico y ujú, entonces a nivel ya táctico y estratégico, donde operacionalizamos todos esos conceptos, si lo hacemos con el ser humano en el centro, pues. excelente. Ujú, Sí. Segundo, tú tenías otro comentario. Gracias, genio. ujú, Sí, mira, yo estuve mucho tiempo siguiendo a la Universidad Brahma Kumaris de la India y ellos cuando se referían al indio decían Indi de la India, por si acaso. Pero fíjate que lo que tú dijiste es verdad. Yo tengo una cantidad de eventos que yo he asistido, digamos, eventos de Tristán, eventos de exposiciones, y no hay uno, te puedo decir que tengo como más de 30, 40 ahí, no hay uno que no diga capital social. Eso es verdad. Lo que tú dices, todos en en la definición meten capital social. Aquí, bueno, Sí. este, y Bueno, bueno, yo no va, sé, vamos a a mí ver me, si esta conferencia sirve un poco para redefinir o reorientar cosas. Yo no lo sé. yo creo que sí, realmente, o sea, la audiencia es, no podemos saber cuál es la audiencia, o sea, pero que hay gente, digamos, de tendencia diferente se van a encontrar, ¿no? Ahora, cuando hablando con Enio, no sé si me equivoco, ¿no? Porque la teoría de Luhmann es la comunicación solo comunica, ¿no? Tú puedes tener dos personas paradas enfrente, si no hablan, no pasa nada. O sea, la comunicación es la que comunica, ¿no? Si ellos no se comunican no sé, realmente es algo, no sé cómo verlo, pero yo lo veo así. De verdad que yo también entiendo que la comunicación solo comunica, más nada. O sea, el ser humano, puede existir el ser humano, pero si está ahí no pasa nada, no hay comunicación, no hay nada. ¿Ok? Sí, sí. La situación un poco con Luhmann, ¿verdad? Para no malinterpretarlo, ¿verdad? Y esta es la parte que mucha gente le cuesta trabajo, ¿verdad? Entender. Es que para entender a Luhmann tienes que estudiar a Luhmann. Y para estudiar a Luhmann tienes que pasar años. No es sencillamente, no, yo leí un artículo de Luhmann, ahora entiendo Luhmann. O como me dice mucha gente, es que tú eres Luhmann, 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 nada más que Luhmann. Es que no puede ser sino nada más que Luhmann para aplicar a Luhmann. De verdad, verdad. Porque si no empiezas a confundir teorías y empiezan a haber cortocircuitos con términos que fueron redefinidos. Entonces, ¿cómo me vas a hablar de un término cuando en realidad significa otra cosa en este contexto? Y tú me vas a argumentar con toda razón, no, espérate un momentico, pero lo que yo estoy diciendo, imagínate tú, eso significa esto y ha significado esto toda la vida en sociología. Sí, pero no en Luhmann. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Ahí se nos trancó el juego. Ahí o tú aceptas que lo vamos a decir según Luhmann o no podemos seguir conversando. No porque yo sea sectario, sino porque no hay comunicación. Porque estamos basándonos en dos conceptos totalmente distintos. Ese es el problema que yo veo. Isaí, Sí, pero digamos, en términos académicos no pasa nada. Justamente por eso hay lumanianos o beberianos o deleuzianos, en fin, hay recortes analíticos y eso no está mal. Sí, se me pasó, ahorita se me pasó algo a comentar hace rato. Eh, Cuando yo decía esta pregunta de por qué pensar a la sociedad como un sistema hoy, eh, estaba un poco implícita la reflexión de que a lo mejor hoy
podemos entender de mejor manera o hacer funcionar de mejor manera ciertos conceptos que en su momento para Luhmann, por ejemplo, fueron polémicos. Eh, y hay uno en especial que me llama la atención. No le tengamos miedo a deshumanizar o a quitar lo humano de los esquemas, porque eso es un poco el espíritu de la época. Eh, lo posthumano, lo metahumano, entender a lo humano, el fetichismo de lo humano, de lo que habla Baudrillard. O sea, como que lo humano últimamente no está tan bien parado. Y a lo mejor algo que fue muy controversial en la época de Luhmann, ahora pudiera tener mejor reflexión. O sea, a mí me parece, digo, dado lo que yo trabajo, y es mi opinión personal, me parece muy interesante que Luhmann saque lo humano del modelo. Yo lo circunscribiría absolutamente. Quizás sea polémico, quizá necesitamos hacer mucho rodeo para que se entienda por qué es que lo hace, eh, pero a lo mejor dentro del espíritu de la época está un poquito más posthumano o un poco más allá de lo humano, y eso quizá es bueno para entender este tipo de propuestas. Hablabas hace rato de Talcott Parsons. Bueno, pues el estructural funcionalismo, que es un poco el papá de todos de la posmodernidad, era así. Preguntémonos por los funcionamientos, no por los significados. Entonces, no nos preguntamos qué es lo humano, qué es el hombre, sino cómo funciona. Y funciona dentro de este espectro de recortes analíticos que hace Luhmann. Entonces, no sé, eso que se me quedó por ahí, no le tengamos miedo a hablar de lo posthumano, de lo humano, porque a lo mejor es el espíritu de la época, ¿no? Eso era todo. No, bien interesante. Y fíjate tú que una de las cosas que no respondí, entre la mayoría que no respondí de tus preguntas, era lo de sistemas abiertos versus sistemas cerrados, ¿no? Nosotros como ingenieros jamás trabajamos con sistemas cerrados, trabajamos con sistemas abiertos. La retroalimentación es una cuestión fundamental en la ingeniería. Entonces, hablar de un sistema cerrado a lo Luhmann, ¿verdad? Eso no es fácil entenderlo y mucho menos a alguien, ¿verdad?, que ha sido formado bajo el criterio de un sistema abierto. Pero bueno, todo depende de la conceptualización, de los términos que estés utilizando, ¿verdad? Absolutamente, 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 porque, digamos, igual no tiene que ver con esto, pero eventualmente me gustaría conocer tu opinión sobre gente que trabaja esta idea de sistemas abiertos como, ¿cómo se llama Maturana ¿cómo se llama Maturana y el otro? Que Varela. son, ajá, que no son ingenieros, son más bien científicos y que su idea de sistemas abiertos pues sí como que choca un poco con la idea de sistemas abiertos en la ingeniería y que tuvieron mucho impacto Claro. en la discusión latinoamericana, ¿no? No, y el Luhmann, fue tanto el impacto que el Luhmann y Maturana se cariaron y fueron discusiones muy ricas, están todas, existen en la literatura las discusiones, porque a Maturana no le gustaba que Luhmann utilizara el término autopoiesis. Decía, no, es que no puede haber autopoiesis en la sociedad. Y fíjate, hoy en día la sociología acepta abiertamente el término autopoiesis, pero en aquella época no, porque la concepción de Maturana, que era el famoso era Maturana, no era Luhmann. El verdaderamente famoso en el mundo entero era Maturana. Y Luhmann invita a su universidad, cuando estaba todavía desarrollando sus teorías, invita a Maturana. Y Maturana en su propia cara le dijo a Luhmann, tú estás equivocado. Ese no es el camino, la sociedad no puede ser autopoyética. Y Luhmann no cambió su posición, la mantuvo con mucho respeto. O sea, Luhmann admiraba a Maturana, pero no coincidían en los conceptos, en las definiciones. O sea que, conclusión, la definición de autopoiesis de Maturana, que es en la biología, no coincide con la definición de autopoiesis en sociología que la introduce Luhmann. No coinciden. Son dos definiciones distintas. A tal punto que si un biólogo escucha la definición de Luhmann, dice, ah, no, pero eso no es autopoiesis. Pero ¿cómo hacemos si se llama igual? Lo que pasa es que es en dos contextos distintos, que se llama igual. Ese es el problema, es también terminología, ¿no? Este, y ahorita que estamos leyendo tantas cosas de Habermas, también, debido a su muy reciente muerte, también son clásicas las discusiones entre Habermas y Luhmann,
cuando Habermas le decía, pero bueno, ¿qué teoría sociológica puede ser esa? Imagínate tú tener como interlocutora nada más que a Habermas, diciéndote a ti, ¿qué teoría puede tener sentido que saque al hombre, al ser humano del centro? Esa es una cosa que no es humanística, eso no tiene sentido. Bueno, y las discusiones eran de horas, están grabadas, hay libros al respecto. Yo entiendo la mitad de lo que leo porque no tengo la formación para entenderlo totalmente, pero te das cuenta del nivel intelectual de ambos genios, porque ambos eran genios, ¿no? Discutiendo sobre el tema, ¿no? Sí, en ese entonces, pero ahorita las circunstancias es distintas. Ahorita ya es más que aceptado eso, ¿no? Sí, pero en aquel momento no, en aquel momento era un sacrilegio decir que tú de una teoría social sacabas al ser humano. Bueno, ¿qué es eso? O sea, que el respeto de Habermas hacia Luhmann era por su condición intelectual y el reconocido nivel que tenía, pero no era por los conceptos que decía, los conceptos los negaba rotundamente, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de estas cosas tan interesantes, ¿no? ¿Y tú Bueno, crees tú crees que en la conferencia nos vamos a encontrar algo como eso? no, ¿Qué yo duda? no. Yo creo que la conferencia va a ser bien rigurosa en cuanto a los temas y los planteamientos. Sí, claro. Y al final la cosa que vamos nosotros a poder leer, segundo, es la publicación. Ahí es donde yo voy a sacar muchas conclusiones por la decisión que ellos toman. Yo para nada me sentiría ofendido si no nos escogen como publicación, para absolutamente nada. Lo entendería perfectamente. Pero bueno, vamos a ver. O sea, yo no digo que no mantenga mis esperanzas, las tengo. Bueno, Porque vamos. ellos lo que hacen es que si te aprueban, te dan un mes para que redactes el paper. Eso es como ocurre. Eso es también muy del estilo aquí en Canadá. O sea, si eres escogido, te dicen, bueno, ahora sí, prepara el paper con estas condiciones que te dan las condiciones del journal donde va a ser publicado. O sea, te dan los criterios técnicos para cuántas páginas son, con qué formateado, con tal. Pero una vez que fuiste seleccionado, en otras palabras, no te hacen perder el tiempo en preparar un paper si no eres seleccionado, pues. Bueno, vamos a prepararlo. Bueno, si no hay más preguntas, Y también, perdón, finalizo con también el tema del cobro, porque hace rato hablabas de los journals Q1, Q2 y así, pero en muchos casos cobran. Y no es, y la razón por la que cobran, y en algunos casos mucho dinero, es porque ellos replican la investigación. Entonces, si tú les das un modelo y un caso, te cobran, fueron famosos los cobros durante la pandemia que llegaban a ser de 15,000, $20,000, te cobran porque ellos lo replican. En la replicabilidad se juega no solo la fama, sino la viabilidad de tu propia propuesta, ¿no? claro. No, ese es No, todo un mi punto negocio. es, mi punto es, no sé si cobren, no sé si vayan a cobrar por la publicación. Ese es todo un negocio, ¿no? Y por eso muchos investigadores terminan y muchas universidades terminan creando sus propios journals y diciendo, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra propia cosa aquí, pues, o sea, no vamos a estar sometidos a esto, porque esos journal Q1 y Q2 están totalmente controlados. Eso está totalmente controlado, ahí no entra cualquiera. Ahí entran los que entre ellos se deciden, mira, deja entrar y esto es lo que vamos a hacer y esto cómo lo vamos a manejar y eso quizás utilizo otra palabra abusiva, pero eso funciona como una mafia. Ahí no entra cualquiera. Entonces, bueno, vamos a ver qué suerte tenemos. Por lo pronto, creo que hemos dado unos pasos importantes y seguimos consolidando un equipo aquí. Science Ok, is politics perfecto. by other means. Diría el amigo Bruno Exactamente, Latour. exactamente. Sobreviviste, Gustavo, sobreviviste. Sobrevivió Gustavo Gustavo nos iba a dar, voy aquí a dejar de grabar, y Gustavo nos iba a dar un input bueno, vamos a despedir la reunión primero formalmente, agradeciéndoles a todos su participación y bueno, deseándonos a todos suerte el miércoles a las 4:30 de la mañana, hora Caracas, cuando estaremos presentando. Un abrazo a todos.